Para pedir respeten nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta Derechos humanos de los pueblos indígenas. Un saludo de toda la gente de Alianza Sierra Madre a quienes nos escuchan en este momento. Buen día, Ernesto. Buen día a todos y a todas. Buen día, Kiriaki. Hoy platicaremos sobre lo que dice la Ley para Información, Consulta y Participación, que debe hacer el gobierno a los pueblos indígenas. Cuando hablamos de consulta, nos referimos al derecho que tenemos para que el gobierno nos informe o nos dé a conocer sus programas o proyectos, y luego pida nuestro parecer u opinión sobre esos programas o trabajos que quieren hacer en nuestros pueblos. En las leyes la llaman consulta informada. También le dicen consentimiento libre previo e informado. La llamada consulta informada a pueblos indígenas también se tiene que hacer cuando los gobiernos quieran hacer leyes para estos pueblos. Se debe informar qué dice la propuesta y luego ir a preguntar a las autoridades y pueblos indígenas qué opinan, qué piensan de lo que se quiere dejar como ley, si está mal, componerla, si está bien, seguir adelante. Ernesto, reforcemos. ¿Cuándo dice la ley se debe hacer consulta o consentimiento libre previo e informado a los pueblos indígenas? Antes que vayan a cambiar o hacer nuevas leyes que tengan que ver con los derechos de estos pueblos. Y se debe preguntar el parecer siempre antes que el gobierno tome decisiones sobre proyectos o programas a realizarse en donde vive población indígena. Otra cosa importante, Ernesto. Los pueblos y comunidades indígenas no deben permitir que el gobierno solo le llame e informe a sus autoridades o representantes lo que va a hacer sin su participación. No debe de ser así. Tienen que informar y luego preguntar nuestra opinión, que se den tiempo para hacer bien una consulta informada. Lo dice la ley, que por cierto, Ernesto, díganos, ¿dónde mero dice la ley esto de la consulta? Eso es un mandato y está escrito en el artículo 2 de la Constitución mexicana. Clarito dice: la Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas y eliminar cualquier forma de discriminación, tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y municipales, y en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. También está escrito en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que al aplicar los acuerdos del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y a través de sus propios representantes, cada vez que se cambien, hagan leyes o programas de gobierno para ellos y les afecten directamente. También lo encontramos en la ley forestal. En el artículo 72 dice: cuando una autorización pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad. Así de claro está esto de la obligación que tiene el gobierno de hacer consulta a los pueblos indígenas. A ver, abogado, una duda. ¿Por qué el convenio 169 de la OIT dice que el gobierno mexicano debe preguntar y consultar a los pueblos indígenas cada vez que las comunidades indígenas puedan ser afectadas? Y luego la Constitución Nacional dice que los pueblos indígenas van a ser consultados nada más para los planes de desarrollo. Entonces, ¿cómo está esto? Esa es una buena pregunta. El artículo 169 de la OIT dice muy claro: el gobierno mexicano debe preguntar cada vez que se vayan a hacer cambios a las leyes o cuando el gobierno quiera tomar decisiones que tengan que ver con el interés de los pueblos indígenas. Hay que recordar que este convenio 169 es ley en México. Así lo manda la Constitución. Oiga, ¿y la consulta es obligatoria o la hace el gobierno si quiere? Por ley, el gobierno está obligado a hacer consulta, ofrecer información y que los pueblos indígenas den su consentimiento libre, previo e informado. Hemos usado palabras nuevas ahora, Ernesto,
cómo debe ser el consentimiento libre, previo e informado. Esto es lo que llaman también consulta informada. ¿Qué debe de hacer el gobierno para que los pueblos indígenas otorguen o den su consentimiento libre, previo e informado y se haga correctamente? Bueno, el artículo 6 del Convenio 169 dice que el gobierno deberá consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. O sea, que las instituciones deben hacer la consulta, pero así como se acostumbra en los pueblos y comunidades indígenas, ponerse de acuerdo. También dice, las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas por los gobiernos. El gobierno debe preguntarnos sobre sus proyectos o propuestas de ley y debe ir hasta donde nosotros nos reunimos para platicar las cosas de interés o de importancia para nuestro pueblo. Acá en los pueblos de la Sierra Tarahumara tenemos diferentes maneras de consultarnos, de platicar entre nosotros para ponernos de acuerdo. Tenemos que decirle al gobierno porque luego no sabe muy bien cómo estamos organizados. Por eso hay que decirle, queremos que se haga la consulta conforme a la costumbre, en el lugar y tiempos de cada pueblo. Así es, Kiriaki. Para que sea una verdadera consulta y no un engaño, se debe hacer como los pueblos indígenas acostumbran platicar para ponerse de acuerdo, no como algunos empleados de gobierno acostumbran platicar con las comunidades. Alguna gente del gobierno no conoce la costumbre y a veces no saben la forma adecuada de pedir opinión a pueblos y comunidades indígenas. Por eso hay que decirles que antes de hacer una consulta deben conocer cómo los pueblos indígenas toman sus acuerdos. Algunos empleados del gobierno consideran o piensan que conjuntar a algunas autoridades indígenas o a ciertos presidentes del comisariado ejidal y luego con esos poquitos hacen una reunión, que casi siempre les llaman foros de consulta y por allá en alguna cabecera municipal, muestran parte de la propuesta de la ley o del programa que quieren hacer. Con eso piensan hicieron ya la consulta. A veces no saben que antes de aceptar las leyes o los proyectos, las autoridades indígenas y los representantes ejidales primero tienen que ir a platicar a sus pueblos, en sus idiomas, y a la asamblea del ejido. Después de informarles, entonces podrán tomar acuerdos. Fíjese que así lo hacen. Por eso decimos que una verdadera consulta debe hacerse como la gente está acostumbrada a reunirse, informarles cuál es la propuesta, cómo los puede beneficiar o perjudicar, platicarlo en sus reuniones, acordarlo bien y luego decirle al gobierno a qué acuerdo llegaron. Una consulta no se debe hacer en pocos días y menos fuera de los lugares acostumbrados para reunirse. Que se dé tiempo para que los pueblos indígenas consideren lo necesario y lo platiquen por todos los ranchos y rancherías. Para que nos pidan una opinión, primero debemos conocer muy bien de ese asunto, pues no nos deben pedir nuestro parecer de algo que no conocemos. No podemos tomar acuerdos sobre algo de lo que no se nos ha informado. Dar información desde antes es el mejor inicio de una buena consulta. Primero hay que informar bien para luego pedir el consentimiento. Así es, primero que vengan y nos platiquen en nuestro idioma hasta los pueblos o a través de las radiodifusoras que se escuchan por acá, que nos informen sobre sus nuevos programas o las ideas o propuestas que tienen para hacer leyes para pueblos y comunidades indígenas. Después de informarnos, entonces estaremos listos para participar y dar nuestra opinión o parecer. Seguiremos platicando sobre el tema en el siguiente programa. Llegó el tiempo de despedirnos. Los invitamos a que no se pierdan estas pláticas y nos manden sus dudas o comentarios. Estuvimos con ustedes en las voces Ernesto Palencia, Kiriaki Orpinel. Producción, guión, grabación y edición, Víctor Martínez. Todas las personas tenemos derechos y el gobierno debe respetarlos. Por eso, te invitamos a que los conozcas.